León no gateaba o de repente se caía y no tendía a poner las manos. Claro, cuando llegamos a la neuróloga atravesamos la puerta de la consulta y antes de decirle a qué íbamos, la neuróloga me dijo, ¿lo traes por diagnóstico de TEA? La gente se acercaba y me decía, ya, pero es que a lo mejor tú tuviste la culpa en el embarazo, que es la primera. En este episodio vamos a responder algunas preguntas que probablemente muchos papás nos hacemos al momento de tener a nuestro pequeño, que tienen que ver con las señales prematuras que vamos viendo probablemente de lo que es el autismo. Y para eso vamos a conversar con Catherine Rojo. Ella es mamá de un pequeño con diagnóstico ya de autismo, así que quédate para ver cómo ella fue descubriendo este diagnóstico, cuáles fueron las señales que quizás le llamaron la atención, que probablemente también podrían ser las señales que tú puedes identificar en tu bebé o en tu pequeño a lo largo de su desarrollo. Así que un gusto tenerte, Katy, con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y cuéntanos así bien brevemente un poquito quién eres tú, cómo está constituida tu familia, así lo que nos quieras contar. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno tener un lugar donde hablar de autismo. Y te cuento de nosotros. Nosotros somos una familia de cuatro, cinco incluyendo la gatita terapéutica, que le decimos gatita terapéutica, que es la gatita que tiene mi hijo. León es mi único hijo. Mi marido tiene un hijo mayor, que es el hermano de León. Él, Ah, ya. es- él tiene 18 y León es nuestro hijo en común, que es nuestro hijo menor, que es quien es diagnosticado con autismo. León Ok, actualmente tiene 11 años muy y bien. él fue diagnosticado como a los 4 años, más o menos. Ok. O sea, ya llevan un Eh, tiempo recorrido ya con el diagnóstico. sí, sí, Sí. llevamos harto rato, harto caminar y en realidad nosotros, León es mi único hijo, como te decía, y yo no supe ver las alertas que después cuando nos dieron el diagnóstico nos fueron como causando así como, sí, esto en realidad es así, esto sí lo debimos ver. Por ejemplo, León caminó solo como al año y medio, casi a los 2 años, Ya, ya, ok. que normalmente, según la motricidad y el crecimiento de los niños, ya debería haberlo hecho, ponte tú, como al año y medio, una cosa así. Entonces nosotros decíamos, ya, se le cuesta, se afirma. León no gateaba, o Ya. de repente se caía y no tendía a poner las manos. Mm. Entonces yo decía, ya, sí, a lo mejor le cuesta, y siempre se golpeaba la cabeza, donde no tenía este reflejo de poner las manos al caerse. Y claro, después cuando nos dieron el diagnóstico era una de las alertas, pues, el no reaccionar con las manitos. Yo creo que por eso, Katy, también es como importante lo que estamos haciendo ahora y lo que tú puedes hacer también de comentarnos esto, porque a lo mejor si tú hubieras escuchado acerca de las señales que tienen relación con el autismo, te hubieras dado cuenta mucho antes, probablemente. Entonces, por eso queremos preguntarte un poquito. Sí, pues de hecho otra alerta, te voy a ir diciendo primero las alertas, cosas que para nosotros eran como normales, o sea, en realidad entre comillas normales. Por ejemplo, León, como a los 6 meses uno le empieza a dar estas compotitas a los niños, Ujú. y León solo comía de durazno y envasada. Yo la hacía de fruta natural, la procesaba, la pasaba por sedazo, por todo, y no comía. Incluso una vez mi mamá me dijo, pero ponle en el mismo pocillito y se la tapas. No se va a dar cuenta. No, pues. Se Pero dio igual, cuenta por la textura, por todo. Entonces dije, pucha, ya sí, tiene un buen paladar. Y no, pues en realidad era su sensibilidad a la comida, pues. mm, ya, ok. Que en realidad no lo vi, como te digo, no lo vimos venir y para nosotros era como, sí, no le gusta otra fruta nomás. Y comía solo estas compotas envasadas de durazno y de cierta marca más encima. Ya, así, muy selectivo. Claro, pues entonces después nos dimos cuenta que en realidad era su selectividad alimentaria, pues.
que solo comía una Ok. cosa, solo comía esto y yo de repente era pucha, a lo mejor esta papilla me quedó muy salada, a lo mejor no le gusta esto. Y en realidad eran las texturas, que obviamente yo nunca las vi venir, hasta que ahora también ya estamos bien, muchos años sumergidos en el tema, me doy cuenta de que era una clave señal de que, o sea, una clara señal de que León tenía sensibilidad en ciertas cosas. ¿Y cuáles fueron, digamos, ya, porque tú me dices que a los 4 años fue el diagnóstico, pero qué cosas son las que te llevaron ya a decir, oye, aquí consultemos con alguien? ¿Cómo te enteraste del tema del autismo? ¿Fue en la misma consulta o quizás por conocido? No, mira, Leona iba a una escuela de lenguaje. Ya. eh, y en la escuela de lenguaje, un día me llaman y me dicen, ¿sabes qué? León solo habla con una tía, no habla con las demás tías del jardín. Y nos cuesta como que haga actividades y me sugirieron llevarla a un neurólogo. Y primero nos habían dicho que podía ser mutismo selectivo, que es esto Ujú. que tú solo hablas con una pura persona. Entonces fue como me hicieron un mini cuestionario, como León hace esto, y yo sí, acá en la casa lo hace. Y León hace esto otro, sí, acá también lo hace. Y resulta que en el colegio no hacía eso. Y un día me dijeron, venga, obsérvelo por la ventana sin que él se dé cuenta y lo observa en relación a sus pares. Yo recuerdo que fui a la escuelita de lenguaje, miré por la ventana y claro, o sea, los compañeros, ponte tú, no recuerdo, pero estaban pintando, por ejemplo, o trabajando y León deambulaba en la sala y hacía estos movimientos así con sus manos. Y se ponía las manos acá adelante, se miraba en el espejo y deambulaba por la sala. Entonces ahí nos derivaron a un neurólogo pensando que podía ser autismo o mutismo selectivo. Ya. Y claro, cuando llegamos a la neuróloga, atravesamos la puerta de la consulta y antes de decirle a qué íbamos, la neuróloga me dijo, ¿lo traes por diagnóstico de TEA? Y fue como, sí, es por eso. Ya. ¿Y cómo fue Pero para ustedes ese momento? Como papás, mira, digo. fue como que te cae un balde de agua fría, pero no por la condición como tal, sino que yo hasta ese entonces sabía del autismo, pero sabía lo que era, la palabra, Mm. no el diagnóstico, qué hacer, qué no hacer. Entonces fue como, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? La neuróloga nos entregó todas las directrices y nosotros vivimos en Huasco, en la región de Atacama, donde es súper chiquitito y fue como, ¿dónde lo llevo en Huasco? ¿Qué hago? Entonces, cuando recién empezamos con el diagnóstico, teníamos que viajar a Serena, porque no había nada acá en Huasco, las terapias, a todo teníamos que ir a Serena. Y era tan agotador, Hablemos de, disculpa, hablemos como de 230 kilómetros más o menos desde sí, Huasco. sí, son como 200 kilómetros. Entonces implicaba ir de acá a la terapia, íbamos cada 15 días porque era agotador y a veces ni siquiera era exitosa la terapia Mm. por el viaje. Entonces eso, bueno, afortunadamente después acá en Vallenar, que está a 40 kilómetros de donde vivimos, ahora hay terapia y ahí es donde lo llevamos semana a semana. Pero sí al Ya. principio, te estoy hablando de hace unos 10 años atrás, que yo creo que había mucho menos información que ahora. O a lo Sí, mejor claro. siempre estuvo la información y como yo no estaba inmersa en el mundo, tampoco tenía mucho conocimiento. Y la gente se acercaba y me decía, ya, pero es que a lo mejor tú tuviste la culpa en el embarazo, que es la primera. Qué doloroso eso. Sí, es como, no, pero es culpa tuya que sea así. Lo otro es como seguramente las causas ambientales. Ya. Y, y te empiezan a dar como varias de lo que puede ser en lugar de decirte cómo te ayudamos a buscar, no a buscar soluciones, sino que es como la gente empieza a decirte causas y a buscarte soluciones en lugar de decirte cómo te ayudamos con lo que tú estás haciendo. Mm. Cómo te podemos dar datos de terapia cerca, cosas así. Pero en ese minuto es como busquémosle el culpable y las soluciones. Cuando uno no le pide culpables ni soluciones. Y si tú tuvieras que, por ejemplo, echar una mirada atrás hoy día y recordando ya algunas señales, nos dijiste, eh, pero ¿cuáles serían las más relevantes que tú, ahora que conoces del autismo,
podrías decir esto, son cosas que uno tiene que prestar atención, que por lo menos quizás a ti te pasaron. Mira, León hablaba poco, le costaba decir palabras, de hecho decía, por ejemplo, mamá, papá, agua, todo lo apuntaba. Y claro, yo como Ya. mamá primeriza, ah, ya sí, dijo agua, sí, dijo que quiere esto. Y claro, yo no tenía punto de comparación porque nosotros vivimos solos acá, yo no tengo mi red de apoyo acá, entonces no tenía con quién como comparar a León, porque acá también los Mm. vecinos eran todos adultos, no tenían niños de la edad de él. Entonces, claro, hablaba súper poco, decía súper pocas palabras, y la pediatra, lamentablemente, cuando lo llevábamos a control, era como, no, que es súper regalón, como hijo único es regalón, por eso no logra hablar, por eso no logra caminar, y lo atribuían a que es regalón. Y yo decía, Mm. sí, eso en realidad pasa todo el día conmigo, sí, puede ser. Pero esa es una, por las palabras, que no gatee, por ejemplo, o que al caer no ponga las manos, como te decía. Ujú. Y el caminar, pues se demoró en caminar y yo decía, ya, pero puede ser porque a lo mejor alguna vez se cayó, pero claro, no tenía la firmeza ni la motricidad para hacer la caminata. Mm. Bueno, ahí todo lo que nos estás diciendo en realidad son señales que si bien uno no quiere tampoco alarmar a nadie, también hay muchas otras posibilidades también que podrían, si uno pescara alguna señal sola, no necesariamente todo es autismo y eso también hay que dejarlo claro, pero sí Claro, hay que estar alerta, o sea, cuando ya vemos una serie seguidilla de señales, vale la pena consultar con un profesional. claro, aparte lo otro era el tema este de la comida, po, porque Mm. León, de que nació siempre ha estado pasado en su peso, porque Ya. él tenía solo lactancia, después pasó a las papillas, entonces como que no quisiera comer, era como, ya no quiere comer nomás, no le gustó, pues. Entonces tampoco hubo una alerta ahí que dijera, no, el niño tiene que comer, ¿por qué no está comiendo? ¿Por qué solo come esta fruta? ¿Por qué no come esto? Para mí era como, no le gustó la otra fruta nomás. Y en realidad era la textura que tenía la otra fruta. O la otra Mm. comida, el color. ¿Y cómo ha sido desde el momento en que tú ya encontraste el diagnóstico de tu pequeño, en cuanto a sus necesidades de apoyo? Porque, a ver, recién nos decías un poco que para ti fue como un balde de agua fría, y quizás para muchos papás que llegan en el diagnóstico también lo es, más que nada por miedo, por temores, muchas veces también por desconocimiento. Entonces, ¿cómo ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo? ¿Y cómo ha sido el apoyo que también le han ido entregando mediante las terapias y los profesionales que lo atienden? Mira, yo recuerdo que, como digo, cuando nos cayó este balde de agua fría, es como, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo sin saber nada? Y todavía recuerdo que la neuróloga nos dijo, el autismo es esto, 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 pero no busquen información en internet porque se van a agobiar. Porque en Mm. internet sale un universo, como es un espectro, sale un universo de información y ustedes van a encontrar que toda la información les sirve y después van a encontrar que nada les sirve. Entonces nos dijo, tiene que tener terapeuta ocupacional, con audiólogo, las sesiones, y claro, o sea, como te decía, nosotros al principio viajábamos a Serena, pero ya cuando pudimos estar acá a 50 kilómetros, ya era semanal y fueron viendo los frutos, que es por ejemplo que logre modular, armar frases, ya no te apuntaba todo con el dedo, se comunicaba, Ya. podía hacer más cosas, me refiero por ejemplo, no sé, comer, porque le costaba tomar la cuchara, no tenía eso de tomar la cuchara. Eh, y en realidad nosotros llevamos todo este tiempo de apenas diagnosticaron a León, nosotros o sea, tomamos las terapias y en realidad León nunca ha dejado de ir a terapia. Sí, lo dejamos descansar cuando está en vacaciones, Ya. pero Ok. es un apoyo fundamental para que él pueda conllevar el mundo. Al final eso es, si nosotros nos llevamos a terapia a nuestros niños para cambiarlos, sino que es para que puedan insertarse dentro del mundo que no está preparado para neurodivergente o para alguna discapacidad.
¿Y tú entonces, desde tu experiencia personal, consideras que las terapias son vitales para un pequeño que ha sido diagnosticado? Sí, sí, porque como te digo, te acompañan a que la vida de ellos sea mejor. Si al final no es que tú lo veas, hoy no, si está hablando, me puedo quedar tranquilo. No, es para que ellos puedan tener un mejor pasar por la vida, para que puedan saber convivir con los ruidos, con ¿cómo se llama esto cuando es algo inesperado? Cuando tienen sus cambios de rutinas, que sepan cómo regularse. Yo sí encuentro que es vital. Ahora, León necesita varios apoyos, por eso para nosotros sí es vital la terapia. Hay muchos niños, adolescentes que sus mismos neurólogos le dicen, no es necesario porque es muy autónomo. Ya. Pero en el Ah, caso nuestro sí lo es. yo recuerdo un poco, bueno, ahí quizás con algo de infidencia, yo conozco a Katy, también conozco a su esposo, y, y yo me enteré del autismo básicamente eh, por lo que me dijo él en algún minuto, eh, y empecé a preguntarle, y una de las cosas que me dijo cuando yo tenía sospechas de que mi hijo estaba dentro del espectro autista, me dijo, parte lo antes posible para que pueda comenzar con las terapias ahora, me dijo. Es vital Mm. comenzar lo más temprano posible. Y eso como que me quedó grabado y me hizo ser consciente y tratar de apurarme con todo lo que era el proceso de diagnóstico. Así que por eso creo que es importante también transmitirlo, o sea, el beneficio, aunque el acceso es un tema. Sí, No, no, todo lamentablemente es particular. O sea, sí existe en la salud pública el apoyo y todo, pero no es constante, po. Es una vez al mm, mes, una vez cada 15 días. Y lo ideal es que sea toda la semana o quizás más. Hay niños que a veces tienen toda la semana, otros que sí les funciona una vez al mes. Pero es vital en los apoyos y poder hacerlo a tiempo, porque hay mucha gente que, mira, yo entiendo que de repente como que les duela o les cueste el diagnóstico, porque para muchos a veces no es fácil, pues. Entonces, a veces muchos se quedan pensando en el cómo se sienten ellos y dejan de mirar lo que necesita su hijo. Y entre más pasan, porque existe la negación también, pues. Es como, no, si yo creo que el doctor se equivocó, y hacen como el peregrinaje de ir de doctor en doctor en doctor, esperando que alguno le diga, mi colega se equivocó, no es. Y en ese peregrinar, porque van peregrinando, yo he conocido casos donde van peregrinando por de doctor en doctor, porque encuentran muy caras las terapias. Pero sí, mientras sí, es peregrinan por cierto. doctor en doctor, ya hubiesen pagado 10 terapias. Sí. ¿Y cómo se lo tomó tu familia, Katy, o el entorno cercano? ¿Cuestionaron un poco el diagnóstico o lo entendieron? No, no lo entendieron. De hecho, hasta el día de hoy, normalmente nos están preguntando cómo hacerlo con León, qué le molesta, qué le gusta. Eh, Tuvimos la fortuna de que no fue cuestionado por el entorno. Ya, Y qué lo bueno. entienden, hasta el día de hoy lo entienden. O sea, es como, mira, sabes que nosotros no vamos a ir a este cumpleaños, por ejemplo, porque va a haber mucho ruido y León es auditivamente sensible. Ya. Y sí, tiene audífonos, pero los que hemos ocupado esos audífonos para la reducción de ruido son súper apretados los audífonos. Ah, Entonces, estar una hora con el audífono es súper incómodo. Entonces, nosotros a veces nos excusamos de eventos, de cosas así, y entienden, no es como, ah, ya, pero tráelo un ratito, si no le va a molestar el ruido un ratito nomás. mm, No, afortunadamente nuestro entorno entiende la condición de lo León. entendí. ¿Y cómo es él con sus compañeritos? ¿Tiene alguna interacción con ellos? ¿Juega con ellos? ¿Cómo le ha ido con en ese ámbito? Mira, en el ámbito escolar ahí ya es otro escenario totalmente distinto. Con los Ya, compañeros León se conoce de primero básico, entonces ya saben convivir entre ellos, pues los niños son mucho más empáticos que los adultos. Y el curso de León también es chiquitito, son 15 niños. ya. Entonces, tanto ruido en el curso como tal no hay, como te dije, hay harto, son muy empáticos cuando ven que él está molesto por algo, le tratan de ayudar.
pero no así en todo el sistema escolar, pues los colegios siguen haciendo actos con alto volumen, alto luces, harta cosa, porque la gente tiene arraigado el hay que hacer algo y ya, tiremos la casa por la ventana, celebremos, pongamos música, tomamos luces. No están acostumbrados a que uno puede ser feliz y alegre así nomás. Claro, es cierto, es cierto. ¿Y cuáles dirías tú, Katy, que han sido los mayores desafíos que han encontrado desde que recibieron el diagnóstico de León? El colegio. Nos funcionó súper bien todo hasta la etapa preescolar. Llegamos a la etapa escolar y te topas con una muralla con la que estás constantemente golpeando, golpeando, golpeando. Es como, putz, es que no nos dan los recursos, es que no nos han dicho, es que no estamos capacitados. Y esa es la gran brecha y al final tú sientes que es como que te están diciendo, tome su hijo, déjelo en la casa y cuando tenga pruebas, tráigalo. Mm. ¿Y qué es lo que han hecho como para poder abordar esa situación? Mira, nosotros en realidad tenemos, como te decía, tenemos la fortuna de poder tener las terapias de León y hemos hecho una Ujú. triangulación entre el centro que atiende a León, nosotros como padres y el colegio. Entonces, los chicos del centro han ido al colegio a ofrecer capacitaciones. Estamos entregando tips para los tres lados y, bueno, el colegio sí hace el plan de adecuación para León, pero es un constante estar en alerta. Claro. Pero mira, finalmente la educación escolar, yo antes pensaba que era acá. Yo decía, ya, porque Huasco es chico, porque Huasco es chiquitito. Pero resulta que yo tengo amigas de a lo largo de Chile y en todos lados es lo mismo. Colegio particular, colegio municipal, entonces es siempre lo mismo. Entonces la gran brecha es el colegio porque no están dadas las... el colegio no está hecho para discapacidades, un colegio regular. Mm. Sí, entiendo, entiendo. En realidad estamos muy recientes con, yo creo, asumiendo un poco, por lo menos acá en Chile, lo que tiene que ver con la integración de los niños autistas. Han habido leyes también que han ido en favor de eso, pero claro, todavía en la práctica es bastante complejo. De hecho, en el colegio de nuestro hijo también, si bien está el PIE, algo así creo que se llama, Ujú. que es como un programa de integración también, pero son tantos niños y que cada vez hay más diagnósticos también, que es mm, muy poquito lo que finalmente pueden trabajar con cada niño, por lo menos la experiencia de nosotros. No sé cómo ha sido con No, ustedes sí, en ese sentido. es así, po. Es así en realidad, sí, de hecho tienen poca atención, por lo mismo que te digo yo, los recursos tampoco están, el recurso humano, el recurso económico en los colegios no está, entonces Mm, de repente el profesional tiene toda la disposición, pero al final están de manos atadas también. Y León sí está dentro del plan de integración, sí le hacen adecuaciones, pero de repente hacen adecuaciones y la adecuación no sirve y no hay quien les diga que haga la adecuación de la adecuación. mm, claro. Oye, Katy, ¿y cómo tú ves el futuro eh, con, junto con tu familia cuando piensas en León? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene hoy día respecto al desarrollo que pueda tener León en el futuro? Porque también es una preocupación para uno como papá, especialmente, bueno, y va a depender un poquito de las necesidades de apoyo que tenga cada niño, cada hijo. Pero ¿cuáles son las tuyas en particular si es que las quisieras comentar? Quizás alguien se siente identificado con eso. Sí, mira, nosotros a León le gusta harto la pastelería, le gusta cocinar y ahí él saca todo su talento. De hecho, yo siempre bromeo, digo, dicen que León no tiene motricidad fina, pero él hace galletitas, las hace cobras. Y nosotros creemos que por ahí va su desarrollo, va su futuro. Ya. Eh, y pensamos que ojalá pueda ser así, para que él también en algún minuto pueda valerse por sí solo. De hecho, también de las cosas de las terapias es eso, que ellos puedan valerse por sí solos porque yo no voy a ser eterna, como para estar Mm, siempre ahí con él, apoyándolo. Eh,
Y claro, nosotros vemos un futuro y decimos, ya, a lo mejor va a ser pastelero, a lo mejor va a ser chef, porque le encanta el tema de la cocina. Pero sí es un temor pensarlo, pensar Mm, en un sí. futuro. Sí, y yo creo que también por eso es importante hablar de estos temas y de que se conozca y de que las empresas también entiendan que es una realidad, pero que sin embargo, a pesar de eso, eh, las personas con el diagnóstico pueden aportar bastante desde sus capacidades también, porque a lo mejor obviamente van a necesitar adecuaciones, pero sí hay hartas cosas que pueden hacer y hacer muy bien. Entonces también va un poquito de cambiar el paradigma que tienen quizás las personas, todos en general, porque todos en algún minuto llegamos a una empresa y en la medida que todos seamos más conscientes de eso, el día de mañana vamos a, a recibir de mejor manera a las personas con discapacidades. Sí, porque hasta hace poco las empresas tomaban como tenemos que contratar a alguien de discapacidad que esté por la ley esta, tenemos que contratar a alguien que tenga discapacidad para poder cumplir, pero no porque necesitamos que ellos formen parte de la sociedad, sino que lo vamos a Mm, hacer para cumplir. ¿Y qué hacen normalmente? Lo mandan a ordenar documentos, nunca le preguntan a la persona con discapacidad, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿En qué quieres mm, trabajar? Nunca lo hacen. Es como, mira, tenemos una persona con discapacidad, hay papeles que ordenar, mandémosle a ordenar papeles, mandémosle a sacar fotocopias, pero nunca se da el que le diga, no sé, por ejemplo, el día de mañana León vaya a una empresa y le digan, León, ¿tú dónde quieres trabajar? ¿Dónde te sientes más cómodo? No sé, no, eso en este rato no se da y me gustaría que el futuro sí se diera, porque qué fome es trabajar en lo que no te gusta, po. sí, sí, así es. Y trabajar por cumplir, por tener que ser. Entonces, las personas con discapacidad y en general en las discapacidades no se da eso, de que puedan trabajar en lo que ellos quieren. Trabajan Mm, también por cumplir porque las empresas contratan por cumplir. sí. Entonces, ese es nuestro temor siempre, pues de que León de repente diga, oye, mira, ya, nosotros quizás no le podamos poner su propia pastelería, su propio restaurante, entonces que León llegue a golpear una puerta y diga, ¿sabes qué? Yo sé hacer de cocina y sé hacer de todo. Y le digan, Mm, ok, pero para hacer eso tienes que interactuar con la gente. Chuta. La falencia del autismo, pues. Y punto. Y es como, puta, si no interactúas no puedes trabajar, ya mirando a ordenar papeles allá al fondo donde tú no vas a ver a nadie y ahí puedes trabajar. sí. Y yo creo que también eso va de la mano con que se conozca lo que es la condición, porque es cierto que es un espectro y todos son diferentes y todos vamos, tenemos distintas fortalezas o áreas en las que podemos ser mejor. eh, pero si le encuentran a la persona autista justo esa área, le van a sacar muchísimo provecho porque una persona Sí, autista puede ser muy enfocado en lo que hace, hacerlo con mucho empeño, dedicarle harto tiempo, harta cabeza, o puede ser muy estructurado y todas esas cosas, si se, si se quiere, si se tiene la voluntad, pueden ser muy útiles también para una empresa, pero tiene que tenerse ese sí, po. conocimiento. Claro, y eso implica conocer a la persona, po. ¿Y qué pasa Sí, normalmente en la empresa? Le interesa el qué nos puedes dar tú a nosotros. mm, No es sí. qué te podemos ofrecer nosotros a ti para que tú puedas darnos lo mejor de ti. Eso no se da. Y no Mm. se da tampoco con neurotípicos, lamentablemente. Sí, pues es una realidad. Entonces, Y claro, yo creo que aquí pero en muchos es lugares, en la mayoría de los lados, sí. sí, pues es la sociedad que está así. Pero, como dices tú, le pueden sacar mucho provecho. Imagínate, por ejemplo, en un futuro León trabajando en una cocinería, con lo estructurado que es el autista y la pastelería en general, porque la León yo creo que le gusta la gastronomía, porque la gastronomía es súper estructuradita. Mm, sí, Entonces, imagínate cómo andaría esa cocina. Andaría con los claro, platos así, saliendo al tiro. sí, es cierto, Y es cierto. el margen de error de que pueda, no sé, pues, equivocarse en algún ingrediente sería mucho más chico, mucho más pequeño. Mm, Porque tiene, yo le digo que tiene superpoderes, porque
Tú le das algo y él puede ver qué sabor tiene, puede oler desde lejos los sabores también. Interesante eso. Súper bienvenido en el mundo gastronómico. Ese Sí, pues, superpoder. Sí. claro, entonces es algo que podrían potenciar, pues, pero a veces en los trabajos ven otras cosas que dejan fuera las más importantes en el caso de los autistas. Mm, sí. Bueno, esperemos que de alguna u otra manera eso vaya cambiando para mejor. Así que tratemos de ser positivos en ese aspecto. Y yo creo que de poquito se ha ido mejorando. Ahora sí, Sí, lo que hay que... Sí, disculpa. no, de que por lo menos ahora se habla, pero yo te Mm, decía recién hace unos 10 11 años atrás, si tú no estabas inmerso en el mundo, tampoco sabías de autismo, por lo menos ahora con el tema de la ley, redes sociales, tienes más acceso y si ya te dicen autismo, tú ya tienes un poquito de conocimiento más o menos de para dónde va la micro. claro, exacto. Sí, y es una realidad que se viene y que van a tener que de alguna manera enfrentarse en el corto plazo porque cada vez hay más conocimiento, hay más diagnósticos, si bien el acceso al diagnóstico es difícil porque es caro y también los especialistas no están siempre en la ciudad que uno vive, pero hay más diagnósticos y ese es un hecho y cada vez se sabe más. De hecho, las cifras de relacionadas con la permanencia o con la cantidad de autistas por neurotípico, si se quiere, cada vez más alta la cantidad de personas con diagnóstico de autismo. Hay algunos que hablan de uno cada 30 personas o 30 niños por ahí, algo así, el último dato que leí, y lo cual no es menor, o sea, una gran cantidad de potenciales autistas. Entonces, esto va a ser un tema bastante frecuente de aquí en ¿No? adelante. Y aparte que como eh, se, se conoce más, hay más diagnósticos, los que somos padres empezamos a notar nuestros rasgos autistas en los niños. Pues. O sea, yo Sí, no estoy dentro del espectro, pero me ha pasado que conozco mucha gente que dice, y es como trágico, porque dice, oye, pero yo cuando chico hacía lo mismo que mi hijo, y mi mamá me dejaba sentado y yo me quedaba sentado. Y mientras tanto la terapeuta lo está mirando con cara de, tú también estás dentro del espectro. Entonces los adultos se han podido diagnosticar también porque los niños también, bueno, el, entonces al tener al niño diagnosticado y con terapia y todo, el adulto también empieza a notar muchos rasgos y finalmente tienes un papá o una mamá diagnosticada junto con su hijo. mm, es cierto. Y bueno, conozco casos muy cercanos y es verdad. De hecho, he visto familias enteras diagnosticadas gracias al diagnóstico de un pequeñito, así que es una realidad. Katy, y si bien hemos hablado harto de los desafíos y las necesidades de apoyo de tu hijo en particular, pero hay algo que no podemos negar y desconocer, que es el cansancio que puede sentir un papá que tiene que apoyar constantemente a su hijo con estas necesidades puntuales que puede llevar a un niño autista. Entonces, ¿cómo lo sobrellevas? Eh, ¿Cómo te ayuda a ti con eso? Apunte café. No, es agotador. Es bastante agotador porque uno anda en constante alerta. Anda en constante alerta porque muchas veces los niños no ven el peligro. Por ejemplo, mi hijo tiene alta tolerancia al dolor. Entonces él fácilmente se puede caer, quebrarse un brazo y probablemente ni llore. Porque su tolerancia de dolor es muy, su umbral de dolor es muy alto. Entonces, si es agotador porque tienes que estar pendiente constantemente, de repente tienes que hacer 3 tipos de comida porque solo no le gustó uno, pero tú tienes que preocuparte de que coma, tiene que comer. O sea, a veces haces una cosa, no, no me gusta, haces otra, no, no me gusta, a la tercera la intento. Eh, Aparte también mi hijo tiene trastorno del sueño, que va casi de la mano con el autismo, y estos días Eh, pueden pasar meses de que él no tiene temas con el trastorno del sueño, que duerme a las 9:30, se despierta el otro día a las 7 y sin problema.
Pero estos últimos días volvió el trastorno del sueño, llegó acá y dijo, hola, acá estoy. Y se ha dormido a las 2 de la mañana, despierta a las 7, eso hace que en el día ande más irritable todavía. Mm, Entonces andas tú como en un campo minado todo el día. Cualquier cosa puede detonar una desregulación. Entonces sí, es bastante agotador ser sí, cuidador de una persona autista. Nosotros tenemos la fortuna de que mi marido trabaja por turnos, entonces nos turnamos él a la hora que trabaja por turnos, nos turnamos como para que él luego se haga cargo del cuidado, a pesar de que siempre se ha hecho cargo, pero ahora con turnos como mucho más fácil, se hace mm, cargo de él y yo puedo tener mi minuto de autocuidado y viceversa, porque el cuidador uno siempre tiene que cuidarse para poder cuidar bien. Y como me dijeron una vez, mm. ducharse tranquilo no es autocuidado, es higiene. Porque uno normalmente dice, ¿cómo te cuidas? No, ya me duché tranquila. Eso no es autocuidado, eso es higiene. Y el autocuidado va en hacer cosas que a ti te gusten. Si quieres leer un libro, leerlo, darte 5 minutos, aunque sea leerlo, aunque avances una página por día, pero es algo que tú estás haciendo, que te gusta, que estás haciendo para ti. Y es, como te digo, súper importante siempre que el cuidador esté bien para poder cuidar. Porque una mamá agobiada, un papá agobiado, un cuidador agobiado, no puede preocuparse y darle los Qué, cuidados qué necesarios a quien importante lo es necesita. también visibilizar esa parte y no está mal que los papás también digan que se cansan, que también tienen que cuidarse, que también tienen que dedicarse su tiempo, porque me quedo con lo que dijiste, para poder cuidar uno también tiene que cuidarse. Incluso a veces también es necesario, en algunos casos, no digo en todo, que también los papás a lo mejor que lo necesiten, reciban su terapia o reciban su apoyo psicológico, especializado también, porque es desgastante. Y un llamado que yo haría, en lo personal, es hacia la familia el entorno, que cuál sería una forma de poder apoyar, de repente dándole esos espacios a los papás, siendo cercano con los niños y poder dejar que descansen un poco los papás que están todo el día ahí con los hijos, porque es necesario muchas veces para poder seguir adelante. Entonces, bueno, por lo que yo entendí, tu familia por lo menos te apoya, pero quizás no todos los casos es así. Por ejemplo, Es cierto. mi familia me apoya, pero yo vivo lejos de mi familia. Pues. Mi familia vive en Santiago, a 700 kilómetros mía. Claro, mi familia vive a 700 kilómetros de donde yo vivo en Huasco, mi familia vive en Santiago. Entonces, si bien es cierto, entienden la condición, apoyan, acá donde vivo estoy sin red de apoyo. Entonces, mi red de apoyo es mi marido, la red de apoyo de mi marido soy yo. Entonces, finalmente los Mm. cuidadores estamos siendo Sí, sí, cuidados, sí, perfectamente. seguimos siendo cuidadores, no sé si se entiende. Entonces, claro, muchas veces hay gente que puede estar en la misma situación nuestra y es importante también buscar ayuda externa si no está mal ir al psicólogo, no está Mm. mal, como dices tú, decir que uno se cansa, porque es la realidad. Uno se cansa. Mira, si ya criar, maternar es agotador. Sí, Criar a es una cierto. persona con necesidades especiales lo es aún más. Oye, Katy, cuéntanos un poquito qué es lo que tú hoy día estás haciendo también, porque según lo que conversábamos, no sé si perteneces a una agrupación, quizás podrías darnos algunos detalles de eso. Sí, no- nosotros acá en Huasco con una amiga fundamos la agrupación Te Amamos Huasco. Ah, perfecto. Y, claro, y todo nació porque su marido y mi marido afortunadamente tienen buen seguro de salud respecto a las terapias, a los doctores, a los medicamentos. Y un día dijimos, chuta, ¿y el que no lo tenga? ¿Cómo lo Mm, hace? Y el que no sepa, ¿cómo lo hace? Fue como, ya, démosle. Y creamos la agrupación para que en Huasco se hablara de autismo. Porque cuando tú dijeras autismo, la gente por lo menos tuviera conocimiento, noción. Y esa fue la meta de la agrupación. Ahora hemos creado alianzas con varias agrupaciones, hemos hecho estos trabajos también, pero y estamos tratando siempre de hablar de autismo en los colegios. Bueno, acá trabajamos de la mano de la Oficina de la Discapacidad y vamos siempre tratando de hablar en los colegios, en los trabajos,
porque muchas veces también se da que en los trabajos cuesta que entiendan que el papá tiene que salir corriendo, la mamá tiene que salir corriendo, porque a su hijo simplemente está llorando en el colegio. Y no, pues no está llorando, está teniendo una desregulación y tiene que salir. Mm. Entonces nosotros en la agrupación hacemos un grupo de contención para los participantes de la agrupación porque es como un grupo donde nos vamos contando todas las mamás la experiencia, de repente a una mamá le pasó algo que a otra le viene recién pasando, se pueden apoyar y nos hacemos un pequeño autocuidado ahí. Perfecto. ¿Y qué ayudas necesitan? ¿O no sé, porque imagino que tienen muchas ideas en mente, pero siempre está el tema de los recursos. Sí, mira, nosotros siempre hemos dicho que acá en Huasco hay tan pocas cosas como te decía recién. De hecho, hicimos el año pasado un programa con la Oficina de la Discapacidad para que hubieran terapias mediante la Oficina de la Discapacidad, pero son proyectos con plazos, que llega un tiempo y hay que volver a postular el proyecto y que el proyecto quede, pero la idea es que esto se mantenga en el tiempo y sea siempre. Así como también, por ejemplo, acceder a los diagnósticos. Acá hay una empresa que nos ayudó para poder diagnosticar a los niños entregando la batería con la que se hace la voz. Ya, ok. Eh, pero, por ejemplo, lo ideal es que no sea solo el diagnóstico, sino que también los papás que no tienen recursos ni pueden viajar 250 kilómetros o algo así, puedan tenerlo acá en Huasco y puedan seguir terapiando a sus hijos acá, tengan los apoyos necesarios sin tener que viajar. Al final, los que viven acá es súper difícil irse de donde tú vives para tener un mejor pasar. No es lo ideal, muchos lo hacemos, pero qué difícil es irse cambiando de lugar en lugar por nuestros hijos ya que son estructurados y sacarlos más encima de donde viven para tener que viajar, y es como paradójico que tú los saques de acá, donde viven ellos, de su lugar seguro, para llevarlos a terapia, para ayudarlos a otra ciudad. Mm. Entonces es como, ¿lo estoy ayudando o no le estoy ayudando? Entonces sería ideal acá poder tener un centro, por ejemplo, donde los niños se puedan atender y puedan tener diagnósticos, apoyos, sin tener que estar viajando. Sí, sí. Me imagino, Katy, y aparte que estoy seguro que así como ocurre en Huasco, debe ocurrir en muchos lugares de Chile y también de otros países. Entonces es una realidad que lamentablemente es así. Ahora, me imagino cómo será para esos papás que de repente tienen más de un diagnóstico. Uf, tiene que hacerse muy difícil. No sé Sí, si tú pues conoces nosotros casos. tenemos, sí, te iba a decir, la agrupación tenemos, la agrupación se creó el 2019 y partimos con el diagnóstico de la familia que pertenecía a la agrupación, tenía el diagnóstico de un niño y ahora es dos niños y un papá. Entonces el papá dijo, no, yo ya estoy grande, yo ya no me voy a tratar a esta altura, porque para qué que los dos niños se terapeen. Pero igual es pesado por dos niños. Sí, sí. Imagínate, yo conozco también personas de otras regiones que son un núcleo familiar de cinco niños autistas, donde todos necesitan diversos tipos de apoyo, medicación. Lamentablemente el autismo es monetariamente caro, sin hablar del Mm. desgaste físico y todo eso. Sí, Ahora, no estoy hablando de la parte mala del autismo, pero es que es la realidad. mm. Sí, y ahí lo que también, bueno, hay una realidad que salta de lo que dijiste, cuando los papás también a lo mejor tienen el diagnóstico y no lo saben, o sea, o no tienen el diagnóstico, tienen la condición. Y claro, ahí hay que elegir a quién terapiamos primero, ¿cierto? A los hijos, al papá, pero muchas veces también los papás han aprendido a sobrellevar su condición, pero a cuesta de problemas emocionales también no menores que están ahí presentes y que a lo mejor eh, luchan cada día con eso y de alguna manera han normalizado esa condición o el sentirse así siempre. Entonces hay muchos temas ahí que seguramente eh, esperemos que se mejoren de alguna manera en el futuro porque también es necesario que esos autistas que fueron niños en algún minuto
que no tuvieron las herramientas, que no tuvieron la necesidad de apoyo cubierta, y que hoy día están enmascarando básicamente, que puedan también Eso, recibir pues. el apoyo, claro, correcto. Sí, es que hay muchos adultos que, y se da, por ejemplo, cuando tú dices, a mí mi mamá me daba con la chala y con eso santo remedio. Y no, pues, no es así. Entonces, los autistas adultos que en este rato no están diagnosticados o están diagnosticados y dijeron, ya sí, con esto yo entiendo lo que me pasaba cuando chico, igual siguen, como dices tú, enmascarando lo que sienten porque ellos están en un momento de la sociedad en que tú tenías que seguir adelante nomás, pues fuera como fuera. Y tampoco estaban las herramientas que hay hoy en día. Sí, es cierto. Pero es lo bueno en el caso tuyo y de alguna manera los que hoy día llegan al diagnóstico con sus niños pequeños, que obviamente al partir temprano con apoyo, las probabilidades de inserción son muchísimo mejores que las que tuvimos a lo mejor en su minuto las personas que no contamos con esos apoyos. Y Katy, un poco para quizá ir cerrando el episodio de hoy, eh, si tuvieras que decirle a alguien, perdón, decirle algo a algunos papás que estén en la condición que tú estuviste hace, no sé, bastante años atrás, ¿qué sería lo que te gustaría decirle? Yo sé que es difícil todo lo que ocurre cuando uno recibe el diagnóstico, pero bajo tu experiencia, ¿cuál sería tu consejo? Si tú te lo dieras quizás a ti misma hoy día. A la Katy de 10 años atrás. Claro. Eh, Mira, la verdad es que muchas veces uno sin querer empieza a tratar de buscar, no sé si soluciones, pero te empiezas a porque a pesar de que la neuróloga me dijo, no se te ocurra buscar en internet, allá partió la otra a buscar en internet igual. Entonces, finalmente tú a veces te encierras mucho en el diagnóstico, cómo ayudar, cómo apoyar, y te olvidas de que sigue siendo tu hijo. Con diagnóstico, sin diagnóstico, sigue siendo tu hijo. Entonces, a veces tú te enfocas mucho en, veamos cómo entregarle apoyo al diagnóstico y no cómo podemos apoyar a mi hijo para que pueda ser más autónomo, más porque te centras, no, al autista tienes que ser esto, y al final tú terminas también como súper estructurado. Entonces es como, sí, vives con un autista, pero ese autista es tu hijo. Entonces tienes que aprovechar de jugar con tu hijo. Si tu hijo se quiere tirar al suelo, que se tire, si no quiere, que no se tire, porque el autismo no se le va a pasar. Vive, nace, ya nació con autismo. Eh, entonces tú tienes que concentrarte en que sea feliz. Porque a mí me pasó que un tiempo, casi cuando yo estaba recién diagnosticado, que fue como, chuta, ya, ¿cómo lo ayudo? Así, pero yo quería como todo al instante, así como, ya, ¿qué hago? La terapia, ya, sí, esto. Y tenía toda la vida. Sí, me preocupé, nos preocupamos de darle los apoyos, como te decía, en forma temprana para que su pasar fuera mucho mejor. De hecho, si probablemente no le hubiésemos dado las terapias, ahora León quizás sería mucho más difícil su vida escolar de la que lo es. Su día a día sería mucho más difícil. Pero por lo menos a mí me pasó que yo quería como todo inmediato así. Como ya que hable, llevaba 2 sesiones, ya que hable, ya que admiraciones, ya que no le moleste el ruido. No es eso. Si al final no es que tú con terapia hagas así y se le pase el autismo. El autismo siempre está, pero tú lo terapeas para que él pueda vivir en el mundo que no está preparado para ello en realidad. Eso es. Qué importante es lo que mencionas, Katy, te lo agradezco porque en realidad, claro, la primera reacción frente al diagnóstico puede ser tratar de hacer todo lo posible por eliminar de alguna manera los rasgos que a lo mejor uno siente que le pueden perjudicar, pero tampoco es realista y al final también ponerse una meta así es frustrante, también injusto para el pequeño que a lo mejor nunca va a llegar a progresar al nivel que uno se lo puede llegar a imaginar. Es cierto que la terapia ayuda muchísimo, pero el autismo no se pasa nunca, es una condición de por vida, así que súper valioso tus palabras también, Katy. Y bueno, me queda nada más que agradecerte el que hayas aceptado compartir con nosotros un ratito y seguramente tu experiencia también le va a servir muchísimo a las personas, a los papitos que también están pasando por una situación similar.
Así que te lo agradezco un montón y espero que le siga yendo súper bien con el avance de su pequeño. No, y muchas gracias, Ricardo, porque, como te comentaba, siempre toda instancia que se hable de autismo se agradece harto porque no siempre es fácil hablarlo. Hay mucha gente que a veces no lo quiere hablar con nadie y es más fácil buscarlo y encontrar información, porque eso también es súper válido. Si no todos están preparados tampoco para hablarlo y eso no está mal, no está mal. Sí, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? No lo vaya a hablar, no lo vaya a aceptar. No, no, está bien, sí, es normal no hablarlo. Pero por lo menos que esta instancia sirva para que quien no quiera hablarlo busque y algo podremos haber aportado hoy día. Me quedo con eso. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Katy, que tengas una buena tarde. Muchas gracias, Ricardo, a ti.